Silvia, buenas tardes. Bueno, ¿cuál es la importancia de este convenio que se firma con el Ministerio de Ganadería y sobre todo llevar la educación a lo que es el medio rural? La verdad que es muy importante. El Uruguay tiene una riquísima tradición en la educación rural, ¿no? Desde el principio de siglo, aquellas cientos de escuelas que fueron creadas a principios del siglo XX y que, bueno, y ahora avanza hacia lo que se ha denominado la nueva ruralidad, es decir, en un conjunto de enseñanzas nuevas, apuntando al desarrollo sostenible, apuntando al cuidado del medio ambiente, a la productividad, a la importancia de toda la producción agropecuaria en el contexto nacional. Hay que trabajar por los centros rurales, pero también hay que trabajar en los urbanos, en las ciudades, para que se tome conciencia de que este país tiene un gran apego a la producción agropecuaria y que por lo tanto hay que conocer y saber del tema. Y por eso el convenio con el Ministerio de Ganadería apunta a eso, a continuar acciones que se venían haciendo y a desarrollar otras en conjunto, multiplicando posibilidades y además dialogando y poniendo en acción a personas que saben en nuestros centros educativos. Silva, la situación del Liceo 50 se pidió, el Ministerio de Trabajo pidió arreglos en 48 horas. ¿Qué se va a hacer? Bueno, nosotros en el Liceo 50 tenemos una inversión histórica en lo que hace a la refacción. Hacía muchísimo tiempo que no se atendía la situación de este liceo. Tenemos invertidos en este momento en ese liceo cerca de 10 millones de pesos y tenemos previsto para el año próximo invertir arriba de 4 millones de pesos. Había una situación de filtraciones, nosotros, según me informan los servicios, entre el 14 y el 15 se retiró la membrana para arreglar las azoteas y llovió el 16, 17 y 18. Entonces, lamentablemente, hubo muchas filtraciones de agua por esa circunstancia. Hoy fueron los equipos a revisar todas las instalaciones eléctricas. No hay riesgos, ya tengo el informe firmado de que no hay ningún riesgo en el Liceo 50 y vamos a continuar con los trabajos. También es bueno que no se ocupe, porque se ocupó 4 días el Liceo 50. Al ocuparse 4 días, además de perder educación los chiquilines, además de haberse impedido la entrega de 50 viandas, se obstaculizó el trabajo de la empresa. O sea que hay menos educación, pero menos posibilidades de arreglar lo que están denunciando, que viene de hace muchísimo tiempo, y que lo estamos haciendo y lo vamos a seguir haciendo con las inversiones que estamos hablando. ¿Hay condiciones para desarrollar normalmente las clases? Según me dicen los inspectores de secundaria, según tengo el informe firmado por los técnicos que fueron, están dadas las condiciones para seguir normalmente funcionando. Nosotros vamos a solicitar, a brindar la información al Ministerio de Trabajo y exhortamos a todas las partes a que colaboren en que en la educación en Casabó y la alimentación se siga brindando porque hay gente que lo precisa y en las actuales circunstancias cada vez más. ¿Estaría renunciando a la directora general de primaria? No, al contrario. La directora general de primaria, que es Olga de las Heras, está trabajando muy bien y hemos tenido reuniones proyectando varias acciones a futuro. Algunos padres notan a veces que los niños van con la túnica, pero no así con la moña. ¿Qué pasa con la moña en las escuelas? ¿Sigue siendo obligatorio? ¿Cuál es la adhesión que tiene la moña hoy en día? Yo les puedo decir que recorro muchísimo en los centros educativos y la enorme mayoría tiene moña. La moña es un distintivo de nuestra educación pública y sigue siendo obligatorio el uso. ¿O no nos acordamos cuando poníamos las manitos así y nos hacían hacer la moña para ir todos los días a la escuela, o en los actos patrios había que lucirla con mucho orgullo? O sea que la moña sigue estando en la educación primaria. Ministro, la escuela 113 que fue vandalizada otra vez de vuelta. Lamentablemente tenemos situaciones de vandalización, la 113, la 140, se está trabajando en mucho diálogo con el Ministerio del Interior. Mañana hay una reunión con la comunidad del 140, del Liceo 49, en fin, me han informado de eso, tenemos que seguir trabajando y la concientización. El destruir una escuela pública, el vandalizar un liceo, una UTU, es hacernos daños a nosotros mismos. Yo creo que toda la sociedad tiene que colaborar y saber que esos robos no son robos solo materiales, sino que son robos a la institucionalidad democrática y republicana. Por lo tanto, hay que concientizar a la gente de que por favor preservemos los espacios públicos. Miren, nosotros estamos llegando a los 1.000 millones de pesos en gasto de vigilancia.
ya sea privado, con 222 con el Ministerio del Interior, son muchísimos recursos públicos destinados a seguridad. Así que creo que hay que seguir concientizando a la sociedad de la importancia de cuidar los establecimientos educativos, trabajando con el Ministerio del Interior y a la vez en la propia órbita de la ANEP. Hay quejas de docentes de filosofía y también de geografía, de reducciones horarias en secundaria con la transformación educativa. Finalmente, ¿cuál es la situación en torno a filosofía? Que se había dicho en un momento que se iba a sacar esa materia, y en geografía, que también dicen los profesores que se eliminó geografía a nivel mundial. Bueno, yo les quiero decir a la gente, yo le quiero hablar a los jóvenes. Estamos cambiando la educación media superior, el bachillerato, para adecuarlo a muchas de las cosas que los propios jóvenes vienen, que son los que muchas veces no tienen la voz, y nosotros estamos trabajando para darle voz. Hay que transformar un bachillerato de secundaria que tiene su base en 1976. Y acá aprovechan una buena circunstancia que el país está viviendo, que es tener un plan preliminar que todo el mundo lo puede ver, que está a consideración de todos. Primera vez que pasa, porque los planes se hacían en 4 paredes, encerrados, y luego se decía, este es el plan. Y aquí han trabajado docentes, van a seguir trabajando docentes, inspectores, pero nos vamos más allá del mundo educativo, para hablar con los sectores productivos, con otros involucrados, recibir aportes incluso de las academias de ciencias que hemos recibido, para avanzar y hacer el mejor plan posible en una primera etapa de transformación educativa en la que estamos. Entonces, no es cierto que se elimina la filosofía, no es cierto que se elimina la geografía, no es cierto que se elimina la educación física, no es cierto que se elimina la astronomía. Aprovechan a generar miedo, incertidumbre, temor para paralizar. Ustedes ya saben porque ustedes los entrevistan. Y tienen cámara y ustedes los ven. Y otros actores y las redes sociales que son nefastas en eso. Yo le pido a las familias, le pido a la sociedad en su conjunto que confíe en este proceso de transformación educativa. Y les pido que recuerden una cosa que pasó en el 2022. Muchos de ustedes entrevistaron a referentes donde anunciaron la catástrofe, anunciaron que miles de docentes iban a quedar sin trabajo, que no iba a poder comenzar el año, que los talleres no iban a funcionar en la educación básica integrada, 7º, 8º y 9º. Nada de eso pasó. ¿Ustedes le creerían a quienes ahora vuelven a anunciar catástrofe de esta transformación de los bachilleratos? Señores, por favor, sigamos avanzando, hemos dialogado con los docentes, lo vamos a seguir haciendo, pero la educación tiene que tener, además, cambio. Y el cambio implica adecuación de plan y adecuación de programas. Y esto no es para que aprendan menos, es para que aprendan más, motivados y no abandonen. ¿Hay un boicot contra la educación? No, al contrario, pero fíjese, ¿qué boicot va a haber si la transformación educativa está en pleno desarrollo? Hablan algunos que tienen el micrófono, pero la enorme mayoría de los docentes, hoy tuve diálogo enriquecedor con algunos docentes, están llevando adelante la transformación educativa. ¿Con quién se lleva adelante el cambio educativo en los liceos, en las escuelas y en la UTU? Con los docentes. La enorme mayoría está trabajando porque las cosas están sucediendo. Y esas son las buenas noticias que el país tiene. ¿Sigue hasta el final del mandato o renuncia en octubre para dedicarse a la campaña política? Tengo inhibición constitucional, ya lo he dicho varias veces y por lo tanto esos temas no hablo. ¿Se viene el Prado? ¿Qué va a presentar la ANEP en el Prado? ¿Cómo? ¿Se viene la Expo Prado? Sí, ¿Qué va a sí, presentar? tenemos un precioso stand que vamos a presentar y ya están todos invitados. La educación pública y la transformación educativa van a estar presentes a través de un stand donde vamos a presentar todo lo que hacemos con foco en la educación técnico-profesional y particularmente toda nuestra educación de las escuelas agrarias. Vamos a traer a miles de estudiantes de la educación pública por primera vez a visitar y está la Dirección General trabajando en ese tema. Se ha hablado mucho de los abanderados y cómo se califican para poder llegar y obtener el pabellón o la bandera. En otros años anteriores era por currícula. Los mejores alumnos del grado, los que no tenían inasistencias, accedían a las 3 banderas. Ahora, después habló de votación por compañeros y que sea más un voto popular. Sí. ¿En qué está eso? Bueno, y es lo que se aplica. Hay una doble premiación al compañerismo y al desarrollo académico. Yo creo en el mérito. Yo les voy a decir la verdad. Yo creo que no da lo mismo esforzarse, ser dedicado, tener disciplina, ser buen compañero que no serlo. Yo creo en el reconocimiento. ¿Ha habido algún acercamiento con los sindicatos docentes luego que comunicaran su malestar por la forma en que se podría conseguir la licenciatura de los profesores? Bueno, eso es un tema del Ministerio de Educación y Cultura.
que está desarrollando una cosa con mucho diálogo con la ANEP, yo quiero decir, miren, nosotros tenemos una forma de trabajo con el Ministerio de Educación y Cultura que nos hace sentir orgullosos. El vínculo con el ministro y con los equipos técnicos es muy bueno. Y en ese sentido creo que es una buena noticia y por eso la invitación a todos los docentes que están convocados a que se inscriban para tener el reconocimiento y la acreditación por primera vez de su título docente como título universitario. Yo creo que es un paso importante y que como tal hay que valorarlo, aunque hay gente que está en contra, está bien. Prefieren que eso no suceda. Nosotros preferimos que los docentes tengan reconocimiento universitario. El Frente Amplio dice, por ejemplo, que no es serio, que es un atajo la entrega de este título. Lo que no es serio es que en el gobierno anterior, quienes estaban en el gobierno, no hicieron los esfuerzos necesarios para que esto se concretara. Los que estaban en el gobierno anterior no pudieron cambiar la formación de docentes. Siguió anquilosada en un muy mal plan del año 2008, donde las evaluaciones lo decían una y otra vez. Entonces ahora que se logró un nuevo plan de maestros, un nuevo plan de profesores, ahora que se logró el reconocimiento universitario, dicen que es malo. Bueno, yo le digo a la gente, miren, no es malo, es muy bueno, estamos avanzando, vamos a tener muchos mejores maestros, muchos mejores profesores y reconocemos además el esfuerzo que la enorme mayoría de docentes todos los días realizan en las escuelas, en los liceos y en la SUTU. Para cerrar, al menos de mi parte, hablando de educación puntualmente, cuando se aprobó la ley de marihuana se había dicho que en las escuelas se iba a hablar sobre el consumo, pero sobre la responsabilidad y las consecuencias que tiene este consumo. ¿En qué está? ¿Se está efectivamente dando talleres, cursos de concientización? Nosotros tenemos un muy buen vínculo con la Secretaría Nacional de Droga y desarrollamos talleres desde también un diálogo muy importante con el Ministerio de Salud Pública y las direcciones departamentales. Me consta que se desarrolla a lo largo y ancho de todo el país, que se lleva adelante una actuación en ese sentido para prevenir el consumo de drogas y el daño que a las personas el mismo significa y podremos seguir avanzando en eso, pero nosotros estamos cumpliendo con la normativa en la medida que estas temáticas se abordan incluso curricularmente. ¿Qué se da? ¿En modo de taller? ¿En modo de qué tipo se dan las escuelas? Se dan talleres y también se abordan a partir de los contenidos programáticos que están en las distintas disciplinas. Particularmente recuerdo que está en el tema de biología, recuerdo haberlo visto, pero después hay, por ejemplo, que no existía, el 9º grado, hay taller de participación juvenil. En el caso de secundaria. Y ahí esas temáticas me consta que se abordan muchísimo cuando los chiquilines tienen 15 años, el 9º, lo que era 3º. Y también se abordan en UTU, en un taller nuevo curricular que hay, que antes era sexualidad, ahora es salud y sexualidad, y aborda el consumo y el tema de adicciones.